Había una familia que vivía junta en una gran casa. El abuelo, su hijo, su nuera y los nietos. La convivencia se había vuelto cada vez más tensa, debido a las diferencias generacionales y las disputas constantes. Finalmente, un día, el hijo y su mujer tomaron una decisión inesperada. Decidieron que el abuelo debía ser trasladado a una residencia de ancianos. El abuelo, quien había compartido su vida con su familia, se encontró solo en una residencia de ancianos. La transición fue difícil para él, ya que extrañaba la compañía de sus seres queridos. Pasaron los días y las semanas, pero nunca recibió una visita de su hijo ni de su nuera. Se sentía abandonado y triste. A pesar de la soledad, el abuelo siguió adelante. Durante los 4 años que estuvo en la residencia, comenzó a hacer amigos entre los otros residentes. Participó en actividades y encontró consuelo en las pequeñas alegrías que la vida en la residencia tenía para ofrecer. Mientras tanto, el abuelo guardaba un secreto. Tenía una gran fortuna que nunca le había revelado a nadie, ni siquiera a su hijo y su nuera. Mientras estaba en la residencia, el abuelo pasó mucho tiempo reflexionando sobre su vida y el significado de su riqueza. Llegó a la conclusión de que el dinero no podía comprar la felicidad, ni reparar las relaciones rotas en su familia. Un día, mientras leía un artículo sobre la lucha contra el cáncer en una revista, una idea tomó forma en su mente. Recordó a un amigo que había perdido la batalla contra esa enfermedad y pensó en todas las personas que sufrían a causa de ella. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. El abuelo decidió donar toda su fortuna a un centro de investigación contra el cáncer. Quería que su dinero se utilizara para ayudar a encontrar curas y mejorar la vida de quienes luchaban contra esta enfermedad. Esta decisión le brindó una sensación de propósito y significado en sus últimos años. Mientras tanto, su familia seguía su vida sin pensar en el abuelo, ajena a la sorprendente resolución que había tomado. Pasaron 4 años desde que el abuelo fue llevado a la residencia. Durante ese tiempo, nunca recibió una visita de su hijo ni de su nuera. A pesar de ello, el abuelo encontró consuelo en su decisión de donar su fortuna a la investigación contra el cáncer. Sabía que su dinero se estaba utilizando para un bien mayor. Un día, en paz consigo mismo, el abuelo falleció en la residencia. A su lado estaban algunos de sus nuevos amigos que había hecho en ese lugar. A pesar de la tristeza de su partida, sabían que había vivido sus últimos años con un propósito y generosidad que los inspiraba. La noticia de la muerte del abuelo llegó a su hijo y su nuera, pero no sintieron remordimientos ni pesar. Habían seguido adelante con sus vidas, sin pensar en el anciano que alguna vez fue una parte importante de su familia. Después de la muerte del abuelo, su hijo comenzó a ocuparse de los asuntos relacionados con la herencia. Fue entonces cuando descubrió la existencia de una fortuna oculta que su padre había acumulado a lo largo de los años. La noticia lo dejó perplejo y lleno de sorpresa. El abuelo había donado toda su riqueza a un centro de investigación contra el cáncer, una decisión que su hijo no podía entender. Se sintió abrumado por la cantidad de dinero que su padre habría acumulado en secreto, y una mezcla de emociones lo embargó. Remordimiento por no haber estado allí para su padre cuando más lo necesitaba, y avaricia por la riqueza que ahora parecía haber perdido. La noticia de la donación y la falta de herencia material dejaron al hijo en una situación difícil. Ahora se enfrentaba a una decisión: aceptar la voluntad de su padre o buscar una manera de recuperar la fortuna. El hijo, lleno de remordimiento y avaricia, decidió contratar a un abogado para tratar de recuperar la fortuna que su padre había donado al Centro de Investigación contra el Cáncer. Argumentó que su padre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esa decisión, pero la evidencia demostraba lo contrario. El proceso legal fue largo y agotador. El abogado presentó su caso ante el tribunal, pero el juez fue claro: la decisión del abuelo de donar su dinero a la investigación contra el cáncer era irrevocable. No había manera de cambiarlo.
ya que su padre había tomado esa elección conscientemente. El hijo, desesperado por recuperar la fortuna, se dio cuenta de que estaba perdiendo tiempo y recursos en una batalla legal que no podía ganar. La realidad lo golpeó con fuerza y finalmente tuvo que aceptar la pérdida de la herencia. El hijo, abrumado por la culpa y la rabia por no haber estado allí por su padre cuando más lo necesitaba, se sintió impotente ante la pérdida de la fortuna. Su obsesión por el dinero y la búsqueda incesante de la herencia lo consumieron. Se volvió cada vez más aislado y amargado, alejándose de su familia y amigos. En su obsesión por la riqueza perdida, el hijo se descuidó a sí mismo y a su propia salud mental. Su búsqueda incesante se volvió una carga insoportable y finalmente fue ingresado en un centro especializado en salud mental, donde pasó el resto de sus días. La nuera del hijo, por otro lado, nunca volvió a saber de su esposo. La historia de la familia sirvió como un amargo recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que el amor y la empatía hacia los seres queridos son más valiosos que cualquier fortuna material. Quien siembra vientos recoge tempestades, una lección que la familia aprendió de la manera más dolorosa posible. Con el paso del tiempo, la familia del abuelo trató de reconstruir sus vidas. Aunque habían pasado por momentos difíciles, la lección que habían aprendido les dejó una profunda huella. Comenzaron a valorarse más mutuamente y a apreciar las relaciones familiares. La nuera, después de la desaparición de su esposo, buscó el apoyo de amigos y familiares para enfrentar su nueva realidad. Se convirtió en una persona más comprensiva y solidaria con los demás, y encontró un sentido renovado de propósito en ayudar a quienes enfrentaban dificultades similares. Los nietos, que habían sido testigos de la lucha de su abuelo y las consecuencias de las acciones de sus padres, tomaron estas lecciones a corazón. A medida que crecían, se convirtieron en adultos empáticos y responsables, decididos a no repetir los errores de las generaciones anteriores. Con el tiempo, la historia de la familia se convirtió en una lección sobre las prioridades de la familia y el verdadero significado de la riqueza. El abuelo, a pesar de su partida, dejó un legado de generosidad y compasión que influyó en las vidas de su familia de maneras que nunca habrían imaginado. La historia de la familia se compartió a lo largo de las generaciones como un recordatorio de que el amor, la empatía y las relaciones familiares son más valiosos que cualquier fortuna material. La lección del abuelo vivió en sus corazones y los inspiró a vivir de manera más significativa y enriquecedora. ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado.